Muy buenas, chicos. Vamos a empezar el podcast de Jueguin, ¿vale? Para que estéis atentos a todo lo que vamos a contar hoy, que vamos a traer algunas novedades interesantes, ¿vale? Así que enchufamos ya el podcast de Jueguin. A la liga con Jueguin. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a la liga con Jueguin. Real Madrid y Barcelona mantienen su velocidad en la carrera por el título, mientras la Real Sociedad sigue aplastando rivales a pesar de las múltiples bajas, gracias a una Zubieta que es una factoría de talentos. El Atlético, por su parte, se dio un festín ante el Valladolid y el Sevilla se llevó un dramático derbi ante el Cádiz in extremis. Eso en cuanto a Liga, pero esta semana vuelve la Copa del Rey. Ya están aquí los cuartos de final. El derbi madrileño y el Barça Real Sociedad se presentan como platos muy fuertes de unos cuartos que se presentan con el hype por las nubes, pero total. Vamos a analizar todos los enfrentamientos, así como los últimos fichajes en llegar a la Liga y las novedades, y ojo, porque esto, valga la redundancia, es novedad, que han llegado a sonar durante esta semana. Les habla Antonio Miguel García. ¡Arrancamos! Y ya saben que es semana de Copa, semana de muchos partidos, y a veces ¿qué nos pasa? Que nos perdemos partidos. Nos perdemos partidos porque estamos con los amigos, tenemos que salir a dar una vuelta con la mujer, con la pareja, y nos perdemos resultados. No podemos estar atentos. Pues lo que tenéis que hacer es bajaros la aplicación de Jueguin para estar al tanto de la última hora del mundo del fútbol y del mundo del deporte en general. La aplicación de Jueguin, ve y descárgala ya. Javi Rando, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Pues nada, de lunes, pero contento por toda la semana que tenemos de fútbol. Nos depara esta Copa dos enfrentamientos que son, bueno, 4 enfrentamientos de mucha calidad, pero 2 que creo que son impresionantes, ¿no? Que es Barça Real Sociedad ahora mismo, pues que están en un momento de forma espectacular, y el otro es un derbi inesperado, ¿no? Atlético Real Madrid en el Bernabéu este próximo jueves. Así que contento porque el fútbol, como decimos, no para.
Sí, nos regala la Copa del Rey, varios enfrentamientos. Yo creo que es una de las copas que menos sorpresas ha habido, ¿no? A lo largo de estas últimas rondas, porque al final nos ha deparado enfrentamientos realmente espectaculares. Pero si te parece, Javi, lo vamos a dejar para el segundo bloque. Vamos a empezar con los fichajes, con los últimos Sí, claro. fichajes, con las últimas novedades del mercado. Pues al final llegan a nuestras ligas. Hay que decir que salen algunos cuantos jugadores, por ejemplo Alex Moreno, que se ha dolido bastante, pero también están llegando jugadores que pueden ser bastante interesantes a lo largo de la última semana. Y yo creo que lo mejor es empezar con el plato fuerte, no vamos a hacer lo típico, ¿no? De esperarnos a lo mejor para el final. Creo que Sigankov puede ser el mejor fichaje de los últimos días y de la última semana que ha llegado, que ha aterrizado en la liga. Bueno, llega Sigankov al Girona, un jugador que hay que estar pendiente de cuál es su evolución. Parecía que este fichaje se podía realizar un poco más adelante, ¿no? Esa órbita en la que pertenece el Girona, como es el Manchester City, pues nos depara este tipo de situaciones que hace que jugadores con un enorme valor, como es el caso de Sigankov, lleguen a la liga y lo hagan a un equipo como decimos que es el Girona. 25 años, ucraniano. Valor de mercado totalmente disparado en Bivenger, cercano a los 6 millones de euros. Pero precisamente hace poco hice un vídeo sobre Bivenger en el canal de YouTube de Jornada Perfecta y hablábamos del porqué de esos valores de mercado. Alguien se preguntará, oye, ¿por qué Víctor Sigankov cuesta 6 millones de euros en Bivenger? Parece una pasada, ¿no? Porque toma en cuenta los valores de Transfer Market, ¿no? Es como uno de esos referencias en un amplio porcentaje, no estamos al 100% seguros, somos conocedores de cuál es el algoritmo que influye al completo, pero en el caso de Sigankov claramente apunta a esos 22 millones de euros de valor que tiene el jugador en Transfer Market y que nos habla de su posible futuro, ¿no? Como a ser un jugador bastante relevante en el equipo. Ya sorprendió el Girona con el fichaje del Tati Castellanos, que ha tenido una evolución normalita, podríamos decir, en nuestra competición y ahora se hacen con este canterano del Dinamo de Kiev, Sigankov, que promete y mucho. Si quieres, te voy a dar, bueno, si quieres, seguro Dame que datos. quieres, Sí. darte algunos datos. Ha marcado en el Dinamo de Kiev con 25 años, 94 chicharros y ha repartido 64 asistencias. Además, ha disputado 69 partidos en competición europea, tanto Champions como Europa League, y ha jugado con Ucrania 43 encuentros con la selección ucraniana desde que debutó en 2016. Estamos hablando Jugador de un... zurdito, zurdito delicioso, que se intenta manejar un poco más en banda, ya sea como segundo punta o en una especie de 4-3-3 como siendo uno de los extremos. Eso le va a aportar pues algo diferente, ¿no? Porque estamos viendo que ahora mismo las posibilidades que tenía el Girona de ofrecer ese tipo de recursos se centraban prácticamente en Toni Villa, ¿no? Jugador que vino casi en los últimos minutos del mercado desde el Valladolid y que creo que generalmente no lo está haciendo nada mal. Pero Sigankov es una apuesta a futuro y además mucho más amplia. Apuesta a futuro y a presente, porque son 25 años. Y bueno, creo que también la situación que se vive ahora mismo en el fútbol ucraniano propicia esta llegada que para el Girona es muy positiva y que estamos hablando que es un jugador que aumenta bastante la calidad media de los jugadores que están llegando a la liga, que en su mayoría son parches, y con Sigankov quizás podemos tener, bueno, pues algunas expectativas mayores. Sí, porque lo cierto es que el mercado por ahora, hasta el momento, más allá de uno del que hablaremos ahora, pues tampoco está trayendo grandes gangas, ¿no? Esta de Sigankov es una muy buena noticia. Nos vamos hasta Mallorca porque cerró el fichaje del central. Bueno, esto va a ser difícil, ¿eh? Va a ser Sí, el duro de nombre pronunciar. se las trae. Denis Hatzikandunic. Bueno, esto va a ser difícil. Pero bueno, central Yo lo he ruso. resumido en Hatzi. Hatzi. Creo Me que parece es. muy bueno. O Muy bien Denis, tirada. o Denis también podemos llamarle. Te podemos En, llevar Javi también en, directamente. en cualquier caso, este fichaje se explica en la salida de Franco Russo y la llegada de un central a modo parche que además viene cedido hasta final de temporada, cuya experiencia en ligas internacionales de segundo nivel, bueno, pues tampoco nos hace que creo que vaya a cambiar mucho la opinión que tenemos de los actuales Raillo, Copete, Martin Valiant, ¿no? Además está sabiendo también que tenemos a Nastasic en un segundo plano. La salida de Russo al Ludogorets dejaba una plaza libre.
el joven José Gallá, que no está preparado, porque ya lo vimos, recuerdo su actuación la temporada pasada en el Bernabéu, que no fue del todo buena, canterano del Mallorca, pues no está quizás preparado en ojos de Javier Aguirre para asumir el papel de quinto central, y llega Denis Hadzi para... Es que el apellido, de verdad, le recomiendo a la gente que lo busque, Sí, porque... es duro, es duro, es Sí. duro. En principio, pues bueno, va a competir por intentar tener algún minuto, ser el cuarto, el quinto central, pero no parece que vaya a tener mucha importancia en Salvo este que nuestro mayor. radar de scouting esté un poco estropeado y estemos hablando de un central potencial que pueda sorprender a propios y extraños, pero desde luego, por lo que hemos podido revisar, su trayectoria en los últimos equipos, pues tampoco es una cosa que nos vaya a sacar de la opinión que tenemos actualmente de los centrales del Mallorca. Sí, parece complicado. Otro de los fichajes que ha llegado a la liga en los últimos días, en las últimas fechas, es en Rorael Pierre Gabriel al Español. Es un lateral. Ojo, porque es un lateral polivalente, quiere decir, puede jugar en los dos laterales. Por lo visto, pues tiene esa habilidad, ¿no? De poder jugar con los dos perfiles. Incluso está acostumbrado a jugar más a pierna cambiada. Es una cesión con el Mainz 05 alemán y por lo que que el otro día estuve viendo la rueda de prensa de Diego Martínez, no parece que vaya a jugar a muy a corto plazo porque competitivamente el Alta parece que no la tiene todavía. O sea, tiene que ir poniéndose un poquito a punto. Incluso dejó caer Diego Martínez que no era un fichaje muy de su cuerda, que le gustaba la dirección deportiva y que pues lo acepta, que mejor eso que nada, pero que tampoco es que sea un jugador que vayamos a tener muy en cuenta para el Español las próximas semanas. Pragmatismo por parte de la dirección deportiva del Español. Me hace falta un lateral derecho. Con los problemas de Adrià Pedrosa, pues tampoco me vendría mal un lateral izquierdo. Pues me traigo un jugador económico que me puede cubrir ambas situaciones, sabiendo que tanto Óscar Gil como Brian Oliván, pues en principio van a ser los jugadores titulares. Sabiendo también que tengo como alternativa a Alex Vidal o incluso a Sergi Gómez, que también ha actuado de lateral derecho. Al final... lo que estamos hablando aquí es que hemos visto minutos del Gilal, por ponerte algún ejemplo, el joven canterano del Español. Hemos visto a Rubén Sánchez, otro canterano perico, actuar también de lateral derecho. Se cubre esa posición con un jugador polivalente que, como dices tú, pues ha pasado su carrera última entre Estrasburgo y esta última temporada en el Mainz. He estado viendo su estadística en el Estrasburgo porque sí que está la Liga en Bivenger y la verdad que no son nada exultantes. La temporada pasada compitió solo en la primera vuelta, luego estuvo en el Mainz y he estado viendo las de la temporada en la cual pudo jugar más de 30 partidos y creo que la media era de 3 con algo puntos, o sea que una puntuación bajita, tampoco tenemos que esperar demasiado y bueno, con el background que tú nos das de la llegada del jugador, sumado al último buen partido de Óscar Gil, pues me hace tener dudas de su fichaje. No Vamos, que no parece lo que fichaba. no parece que vaya a ser muy recomendable en Fantasy, ¿no? Pero bueno, vamos a ver también la evolución, ¿no? Lo mismo, pues por circunstancias le hace tener más minutos de lo que esperamos en un principio. Eso es. El último en llegar, y porque me voy a parar después en Depay, porque claro, hablamos de mercado ya más interno, como es el traspaso del delantero neerlandés. El último en llegar ha sido Alexander Callens, también al Girona, un defensa pues de estos del grupo de New York City y del Manchester City, del City Group, y que pues ha recalado en el conjunto gerundense, también supongo que por los problemas de lesiones, ¿no? De jugadores como David López, para intentar reforzar un poquito la zaga, que ya sabemos que Michel también es propio y dado a utilizar la defensa de tres centrales en bastantes ocasiones, aunque parece que hace ya tiempo que no cuenta tanto con ella, pero bueno, al final ha decidido, pues ante los problemas de lesiones, reforzarse con este jugador que ha estado en antiguos equipos peruanos y ha estado también en algunos equipos de la liga, como por ejemplo el filial de la Real Sociedad o el Rayo Vallecano. Fondo de armario, ¿no, Javi? Igual que un poco Pierre Gabriel. Fondo de armario, poco... Bueno, si lo comparamos con el mercado de la Premier League, donde están llegando jugadores como, por ejemplo, Mudryk, ¿no? No. Por razón de 100 millones de euros, pues claro, tú dices... que estamos aquí, ¿no? Contando, ¿no? Pues sí, son jugadores a modo parche. Esa lesión de David López, que es complicada de asumir por parte el técnico, ya deslizó que puede ser una lesión mayor de lo esperado. No tenemos noticia ni tampoco prueba de que sea
así, pero lo cierto es que ha propiciado la llegada de un defensa también sabiendo que tenemos la baja de Mario en la defensa del Girona y también que con Bernardo no está confiando demasiado Michel a lo largo de la temporada. Así que Alexander Callens pues sí que podría introducir algo más de competitividad con respecto a los nombres que anteriormente hemos dado, pero también somos bastante escépticos a presente. Sí, a presente no estamos muy convencidos de que Alexander Callens No. vaya a tener minutos en el Girona. El que sí creemos que va a tener minutos en el Atlético de Madrid es Memphis Depay, que ha protagonizado, yo creo que uno de los traspasos más interesantes, ¿no? En este mercado invernal. Estamos a 23 de enero, todavía queda un poco, vamos a ver cómo termina, cuál es la recta final de este mercado invernal, pero Depay que llega al conjunto colchonero y me gustaría saber bueno, tu opinión al respecto de si después de ver esos primeros minutos como colchonero al holandés, pues lo ves siendo importante para Simeone. Lo veo siendo importante, me parece un gran jugador. También creo que desde un punto de vista que ya trasciende a lo deportivo, creo que Simeone no se puede permitir que otro buen jugador no termine de cuajar en su equipo, ¿no? Porque si no ya serían mayores las voces que dirían, bueno, quizás el problema ya no es de los jugadores, ¿no? Porque han venido tantos y de diferente perfil y ninguno aporta esa solución definitiva, que tampoco sabemos si llega a existir, ¿no? Pero sí que es verdad que Depay creo que aterriza en un sitio donde puede ser importante. Porque Depay, fundamentalmente, cuando ha funcionado mejor ha sido, por ejemplo, en la etapa en el Olympique de Lyon, ¿no? También la anterior en el PSV, antes de llegar al United, pero nos quedamos con la última etapa en el Lyon, que era un equipo que jugaba fundamentalmente para él. Queda feo decirlo así, tampoco es que el Lyon jugara exclusivamente para Depay, pero sí que es verdad que tenía una preponderancia mayúscula dentro de lo que era el juego del equipo. Y ahí vimos a un Depay floreciente, capaz de marcar goles, de asistir, de ser muy importante. A partir de ahí nos encontramos con su llegada al Barça, donde yo creo que Depay, no digo que haya sido injustamente tratado, creo que tampoco ha sido el caso, pero sí que es verdad que creo que no se valora lo suficiente la primera vuelta que le toca jugar a Depay a las órdenes de Koeman y además cubrir la baja de no cualquiera, sino de Leo Messi. Y creo que lo hizo bastante bien, creo que lo hizo bastante bien en aquella etapa. Luego llegó Xavi y apostó por un modelo diferente, donde Depay probablemente no tiene cabida, siendo un buen jugador como es. Y me da la sensación que en el Atlético de Madrid sí que vamos a ver a un Memphis Depay importante. En la duda de muchos está saber si Depay es capaz de practicar ese mal llamado cholismo, porque yo creo que ya no sé si se termina de tener claro lo que significa ser un jugador cholista. Pero lo cierto es que creo que si el Cholo es capaz de coordinar las piezas para que Depay brille, lo que encuentra fundamentalmente es un jugador con muy buena asociación con sus compañeros, con muy buen disparo, buen lanzador, potente también. Sí que le vi un poco tieso el otro día, cuando entró en la segunda mitad. Lo vi con una forma física alarmantemente baja. Pero creo que en unas buenas condiciones y me habla de regates y todo también. Sí que es verdad que con respecto a aquel Depay originario, ¿no? Antes de la lesión gorda, sí que es verdad que era un gran regateador. Todavía sigue teniendo ese regate en corto tan interesante, sobre todo para armar el latigazo de la pierna. Y yo creo que es un gran jugador el que ha fichado el Atlético de Madrid y además lo veo jugando con Griezmann y con ese equipo que está montando el Cholo, que el otro día dio un recital. El otro día dio varios pasos adelante el conjunto de Simeone Sí, y señor. vamos a ver si sigue esa tendencia, ¿no? Y si en esa tendencia encaja Depay. Yo creo que obviamente cuanto más se asocien los jugadores del Atlético, mejor jueguen y estén más enchufados, obviamente pues Depay va a tener más repercusión en este equipo porque es un jugador que, pues eso, que, ¿no? que es muy capaz de asociarse y compenetrarse con sus nuevos compañeros en este caso. Vamos a ver finalmente cómo lo hace el Cholo. Decías tú, ¿no? Esa presión añadida para el técnico argentino después de dejar salir a Joao Félix, de Mateus Cunha, que parecía que sí durante mucho tiempo y más a futuro, pero al final ha sido que no. Lo tiene complicado, pero bueno, si consigue enchufar a Depay, pues bueno, irá recortando un poquito A ver, de llega una figura internacional realmente, o sea, porque de Mateus Cunha era un potencial buen jugador, de Joao Félix, bueno, ya hemos hablado muchísimo, ¿no? Y se hablaba que iba a ser uno de los grandes
talento futuro. No tiene por qué no serlo, puede serlo, pero desde luego en el Atlético no lo ha sido. Pero con Memphis Depay llega ya un jugador completamente hecho y además a una muy buena edad, porque son 28 años los que tiene Memphis Depay y salvo una caída total de su peso como jugador, poniendo un caso, por ejemplo, la situación de Hazard, nadie puede decir que no haya aquí futuro a corto o medio plazo para Memphis Depay en el Atlético de Madrid. Yo creo que va a dotar de muchos recursos una delantera que creo que francamente lo necesita. Incluso lo veo compatible con Antoine Griezmann y con Morata. O sea, veo incluso a los tres coincidiendo en el campo. Sí, puede ser perfectamente. Teniendo en cuenta que, que Depay no es un referente, un 9 fijo, que puede serlo, pero que también puede actuar en otras demarcaciones, y Griezmann, que puede jugar de lo que les dé la gana ahora mismo, Claro. pues No, sí que ya le puede. coquetea un poquito el Cholo, ¿no? Con utilizar un poco a Griezmann casi de interior, ¿no? Y ahí lo hace muy bien Griezmann porque además, digamos que conjuga todo el ataque del Atlético de Madrid. Y no sé, me ha gustado bastante verlo ahí. Luego también de Morata, del que se puede criticar muchísimo, pero hay que reconocer una cosa, que es un delantero trabajador. Es un delantero que trabaja mucho arriba, que ayuda mucho en la presión. Y eso es importante y precisamente ese puede ser el déficit que puede contrarrestar de Depay. Que quizás yo ahí a Depay sí que es verdad que no lo veo haciéndolo, pero tampoco sé hasta qué punto tú fichas a Depay para ponerlo a correr detrás de un defensa, la verdad. Creo que no es el punto de Depay. Mira, habla Titot acerca de mercado y habla de. Luego, si quieres, lo dejamos para el final, pero la no renovación a día de hoy de Messi con el Paris Saint-Germain. Ya hay aquí los barcelonistas ya están echando ahí fichitas para poder contar con el 10 la próxima temporada. Pero bueno, va a ser un verano como todos los veranos, supongo, ¿no? Al final movido. Javi, no sé si nos queda algún fichaje en el tintero. Yo no tengo apuntado ninguno más. Así que podemos dar por zanjado el capítulo de fichaje, Pues, ¿no? creo que además la semana que viene tendremos de nuevo casi el cierre de mercado, así que creo que nos tocará hacer un dossier exhaustivo más. Si no me equivoco, el Sevilla se había lanzado por un jugador también y lo tenía ya prácticamente cerrado, pero lo podemos analizar en el siguiente episodio, porque habrá, evidentemente estos días se va a mover un poco más el mercado. Es cierto que ha sido un mercado, la verdad, que creo que sinceramente bastante corto, muy corto, tanto de rumores como de nombres concretos. Pero, y mira que decían que este mercado iba a ser diferente por el Mundial, ¿no? Que había muchos clubes que habían no gastado en verano para gastarlo posteriormente en el mes de enero. Pero sí, eso ha cumplido, pero solo los clubes de la Premier, ¿no? Porque en el resto de clubes del resto de ligas no se ha cumplido esa máxima y estamos viendo un mercado muy cortito. No sé si esta semana pues los clubes querrán hacer un sobreesfuerzo. Tenemos situaciones también como la del Celta, ¿no? Donde están pendientes a ver si la salida de Denis Suárez concreta la posible llegada de un jugador, de un tapado para reforzar al equipo. Así que creo que esta semana, aunque sea un mercado paradito, alguna sorpresa más nos puede parar. Sí, esperemos que sea así. Pues, repasado lo que viene siendo el mercado de fichajes, nos vamos con la Copa del Rey. Aquellos que estáis con nosotros en Twitch en directo lo estáis viendo ahí en la pantallita, pero @jueguinES, @jueguinES para seguir la cuenta de Twitter de Jueguin, ¿vale? Ahí vais a estar informados de absolutamente todo, al igual que en Twitch, pues Jueguin en /JueguinTV o también de la misma forma en el canal de YouTube. Vamos ya directamente con lo que viene siendo los partidos de la Copa del Rey. El primero, los horarios son un poco raros, ¿eh? Yo no sé. A ver, cuéntame. Te digo la verdad. El miércoles se disputa a las 9 de la noche el Barça Real Sociedad y a las 10 Osasuna Sevilla. No sé por qué ahí lo solapan, pero bueno, cada uno tendrá sus cosas y eso no y será cuestión de televisiones y tal. Empezamos por el Barça Real Sociedad. Javi. Vaya encuentro, vaya eliminatoria. A mí me da la sensación de que la Real le podría meter en mano a este Barça muy perfectamente, pero creo que la carga de partidos puede hacerle mella. No sé cómo lo va a plantear el partido de Alguacil, que es un auténtico genio, pero veo al Barça con demasiadas armas, ¿no? Para esta Real ahora mismo.
Y la baja de Miquel Merino creo que es importante al final para el equipo. Es verdad que el otro día consigue rotar a Kubo, que no disputó minutos. Bueno, rotar también venía el jugador japonés con alguna pequeña molestia. Zubimendi estaba sancionado, con lo cual obtiene un par de jugadores de refresco que en principio deberían ser titular. También pendiente a la típica sorpresa que nos depara Alguacil, ¿no? No sería caso de extrañar que pudiéramos ver algún jugador sorpresa en el 11. Sería raro porque al final la Real llega, por ejemplo, también con la baja de Pacheco, con la baja de Gorosabel. O sea, son demasiadas las ausencias que nos dejan prácticamente un equipo muy titular. Y yo también creo que la Real Sociedad tendría argumento de sobra para poder ponerle las cosas muy difíciles al Barça, pero no sé hasta qué punto, tanto mentalmente, verse ahí arriba en la clasificación de la Liga va a hacer que vean la Copa de otra manera. No lo sé qué mensaje va a transmitir Alguacil a la plantilla y cómo esta lo va a recibir. Y llega un Barça que nos deja sensaciones muy contradictorias, porque el otro día en la Supercopa vimos un nivel del Barça increíble, jugaron todos prácticamente su mejor fútbol y superaron al Real Madrid con un poderío exquisito. Y el otro día en casa no sé cómo se meten en tantas complicaciones con un Getafe que, si llega a tener un poco más de fortuna, podría incluso haber puesto el empate en el marcador. Mala noticia las molestias de Christensen, que lo obligaron a retirarse del partido. Christensen a priori no va a ser titular en el partido contra la Real Sociedad, sería baja. Y también me preocupó un poco el hecho de que Araujo, pese a que estaba en el banquillo, tampoco dispusiera de minutos, porque también sabes que venía arrastrando algunas molestias que incluso le tuvieron casi en duda para la final de la Supercopa. Por lo demás, además, con la baja de Lewandowski en Liga y que va a ser titular en la final de Copa, el Barça va a sacar un buen equipo, probablemente con ese 4-4-2 alguna pequeña sorpresita, y con Lewandowski como titular, en principio, además en casa, pues tiene todo para poder pasar. Eso te iba a decir, ¿no? Precisamente volver al 4-4-2. Ya hemos visto, yo creo que, a ver, todavía pues, quizás faltan más partidos para asegurarlo 100%, pero que este Barça con un 4-4-2 rinde mejor porque, entre otras cosas, Busquets no está para sostener el centro del campo del Barça solo. Yo creo que eso ya se ha comprobado, eso repercute en que Gavi y Pedri tienen que estar más atentos. En fin, es un pequeño dominó que se forma ahí que hace que el Barça no rinda al mejor nivel. Con el Getafe, bueno, prueba el 4-3-3, pero frente a la Real, que juega de memoria, es que este equipo, la Real, lo que pasa es que se conocen todos. Entonces juegan tan de memoria que ya entra alguien y de repente también funciona, ¿no? Como Bryce, como Cubo. Es tremendo. Así que yo creo que volverá ese 4-4-2. Sí, además, la presencia de Lewandowski al final, bueno, pues te da una nueva pieza. A ver, alguna cosa que podríamos ver en Copa por parte de Xavi, es que ni creo siquiera que Dembélé vaya a ser suplente, la verdad. Yo creo que quizás Dembélé también sea titular. El otro día Rafinha entra, no hace un buen partido, pero da una asistencia de gol, lo cual es importante. Vimos de nuevo a Ansu Fati titular, pero en esa posición de falso 9 se desconecta bastante del juego y Sí. no aportó demasiado, no le vimos como nos gusta. Y yo creo que al final, si Xavi lanza ese 4-4-2, que para que nos entendamos un poco, cuando hablamos de 4, hablamos de mezclar a Busquets, a Pedri, a Gavi y a Frenkie de Jong, creo que va a lanzar un mensaje Xavi de que va por la Copa también. Así que sería un mensaje que creo que la plantilla lo asumiría, dándole la importancia que merece al partido, y creo que al final con esos 4 jugadores el Barça domina mucho más el juego. Y contra la Real eso va a ser un factor importante. Sí. Siguiente partido, Osasuna-Sevilla. Aquí hay, yo creo que más que ya analizar el aspecto más futbolístico, que creo que Osasuna hoy día tiene más confianza que el Sevilla para llevarse la eliminatoria. Creo que lo que hay es un problema de pique ya histórico, Sí, es verdad, porque ¿eh? este Osasuna-Sevilla ha sido una semifinal, por ejemplo, de la Europa League. Y hemos visto cómo se han enfrentado alguna vez por competición europea. En fin, aquí hay el otro fútbol que va a ponerle picante al asunto. Sí, y también a mí la duda es cómo el Sevilla va a tomarse este enfrentamiento, ¿no? Es verdad que al ser un partido único, honestamente quizás te puede dar un poco menos de pereza de pasar eliminatoria. No digo que la Copa de pereza, ¿vale? La Copa mola, lo hemos puesto en el titular y es verdad que mola mucho. Pero hay que entender que el Sevilla tiene ahora mismo una situación bastante complicada. De hecho, el otro día hubo momentos del partido cuasi dramáticos, tanto en la grada como en el campo de los jugadores, en el banquillo Sampaoli. O sea, una situación que habla a la brava de cómo lo está pasando el Sevilla. En principio el Sevilla era un equipo construido
para... Bueno, el Sevilla empezó jugando en Liga de Campeones, o sea que poca broma Sí, sí. con el equipo en teoría que había construido para, ¿no? Ahora se encuentra ante el reto de la Copa y se encuentra con un rival al que creo sinceramente que puede superar. Pero si nos vamos a números, el Osasuna está mejor que el Sevilla. Y creo que Arrasate es un tipo muy listo, que sabe que en este tipo de situaciones pues puede hacer brillar a su conjunto. Ya lo ha tenido casi metido en puestos de Europa League durante cierto tramo de la temporada. Y ahora pues pasar a unas semifinales de Copa del Rey. A partir de ahí ver qué sucede, supongo que es algo que también va a apetecer mucho dentro del seno pamplonica. Sí, ya hemos visto como en Liga un poco de despiste ahí frente al Elche, y ya no tanto por el empate en general, sino porque la verdad es que el Elche apretó bastante y pudo llevarse incluso la primera victoria de la temporada del conjunto ilicitano. Finalmente acabó en empate. Otro partido atractivo, otro enfrentamiento histórico, la verdad, Valencia Athletic. El vigente subcampeón de la Copa, el Valencia, que perdió esa final frente al Betis, ante el Athletic, que bueno, está todos los años en la pomada. Está viendo el Athletic como el inicio de año no le está sentando muy bien, a pesar de que contra el Madrid, No Javi, jugó mal, ¿eh? Acabó bien el no partido. está mal. Yo Acabó bien tuve el partido por una serie de cambios. Fíjate que para nosotros, en la previa del partido, el jugador que estaba siendo clave en el Atleti era Ollán Sancet, que estaba siendo el jugador más destacado. Pues precisamente fue, no digo cambiar a Ollán Sancet concretamente, señalándole a él, pero hizo un triple cambio Valverde de 3 jugadores, dando entrada principalmente a Muniain, fue Ander Herrera y el otro, si no me equivoco, fue Gurceta. Y a partir de ahí cambió bastante el equipo. Se vio un Athletic casi, bueno, pues avasallando la portería de un Real Madrid que optó por jugar al bloque bajo y que a punto estuvo precisamente ese bloque bajo de meterle en problemas porque el Athletic presionó bien fuerte para intentar conseguir ese empate. La verdad que después de lo que veníamos en Anoeta, en ese derbi vasco de vivir con el Athletic, pues ver anoche al Athletic jugando un buen partido, pues fue algo más esperanzador. Incluso atrás tanto Vivian como el joven Paredes no estuvieron mal, la verdad. Dentro de lo que cabe, incluso De Marcos hizo un partidazo que fue además muy bien valorado dentro del sistema de puntuación de jornada perfecta porque se lo mereció. Y también el centro del campo cogió algo más de peso. Bueno, partido en el que considero que está un poquito por encima también el Athletic con respecto al Valencia. Y eso que el Valencia tiene armas, pero no sé hasta qué punto también estas bajas tan importantes como ha sido la de Samu Castillejo o algún que otro jugador, pues puede acabar afectando un poco la moral del equipo y haciéndoles un poco menos competitivos. coincido contigo en el análisis. Creo que el Athletic parte con un pelín de favoritismo. Es verdad que jugándose en Mestalla quizás se iguala un poquito más lo que viene siendo la eliminatoria. El Valencia, que se ha mostrado competitivo, ¿no? En esos enfrentamientos, en ese cara a cara, ¿no? Por ejemplo, contra el Madrid en esas semifinales de la Supercopa, aunque hay que contextualizar de que el Madrid quizás en ese momento pues está bastante lejos de su mejor estado físico, pero bueno, competir, se adaptó a lo que requería el partido y compitió, ¿no? Al final fue Courtois y los El penaltis. Valencia va a hacer todo también por llevarse la victoria y poder pasar a semifinales. Ya el año pasado consiguieron meterse en la final y a punto estuvieron de poder habérselas llevado, ¿no? Porque además pugnó por ello. Pero tampoco podemos obviar que el Valencia tiene un partido hoy en casa que es importante contra el Almería, que está pendiente además de disputa, que creo que al final el calendario ha sido un poco jodido para con el Valencia Sí. porque es de los equipos que afrontan esta Copa del Rey el último que juega. Un día de diferencia, un día justo de diferencia con respecto a Real Madrid y Athletic, que son los otros dos de los equipos también implicados. La verdad que se podría haber puesto este partido el domingo porque le hubiera hecho un favor al equipo de Gennaro Gattuso. Sí, porque además, quiero decir, el Valencia se juega esta noche, este lunes, bastante con el Almería. Último partido, última eliminatoria, Real Madrid en el Santiago Bernabéu frente al conjunto de Simeone, el Atlético de Madrid. Eliminatoria por todo alto. Yo no sé si diría el 50%, a quién le cae el 1, el 51-49, no lo sé, no lo tengo claro. No lo sé, porque el otro día el Atlético de verdad me dejó muy buenas sensaciones, ¿eh? El partido que vi contra el Valladolid. Es cierto, vamos a contextualizar lo que es el Valladolid, que es un Valladolid que además no llega precisamente en su mejor racha de partido, pero aún así me sorprendió bastante. Gratamente el Atlético de Madrid, jugaron muy bien,
todos los jugadores, le vimos momentos incluso de fútbol champán, ¿no? Como se dice ahora, ¿no? Un Atlético, bueno, pues triangulando muy bien en el centro del campo, aportando soluciones, llegando prácticamente en frente de batalla, jugadores por la derecha, por la izquierda, incluso por el centro, avasallando en definitiva la portería de Masip, un resultado además bastante bueno el que lograron y sobre todo un balón de oxígeno y de confianza, ¿no? Para un Atlético que sí, que estaba en puesto de Liga de Campeones, pero que ya se empezaba a encontrar a 7 puntos de la Real Sociedad y muy alejados del líder Barça y del segundo, el Real Madrid. Y afronta la Copa del Rey como la posibilidad de ganar un título esta temporada. Eso creo que también en momentos de duda va a darle mucha más energía al Atlético de Madrid. Considero que coincido, vamos, por ahí. Y el Real Madrid a ver cómo lo hace, ¿no? Es verdad que también planteábamos una pequeña crisis que iba a haber entre diciembre y enero del Real Madrid. Pero al final, bueno, en esta semana pasada, que era tan vital, al conseguir 2 victorias de peso, una contra el Villarreal y la otra contra el Athletic, y eso también moralmente pues te ayuda. Además te has permitido el lujo de dosificar tanto a Kroos como a Modric, incluso a Rodrigo en esos partidos. Había una noticia de Marca incluso que Alaba quería poder llegar a esta semana, incluso al partido contra el Real Madrid. Así que habrá que ver si Alaba es uno de los recuperados o si Tchouaméni también se recupera. En definitiva, hay jugadores que están creciendo, caso de Nacho, caso de Camavinga y caso de Ceballos. Yo creo que son 2 equipos que llegan en un punto bastante similar de la temporada y no sabría quién darle ese 1% extra, Antonio. Te diría el Real Madrid porque se juega en el Bernabéu, pero Sí, por yo ahí. creo que también porque, bueno, va a tener, bueno, fresco. No sé en qué grado de frescura va a llegar Luka Modric, pero también llega más fresco Toni Kroos, que por cierto Ujú. marcó un golazo en San Mamés. También Rodrigo debe llegar con las pilas bastante cargadas. Jugadores como Nacho, como Ceballos, pues también vienen haciéndolo bien. Y estando pues bastante descansados durante el largo de lo que viene siendo la campaña, así que creo que el Madrid puede ser favorito, pero finalmente en un derbi esto queda Hmm. bastante reñido. Yo creo que va a ser muy interesante y va a estar guay. Además, los enfrentamientos de semifinales van a ser también bastante espectaculares, sea cuales sean. Si te parece, nos vamos al tercer bloque de este podcast para ir con unas novedades que creo que van a ser bastante interesantes y también echarle un vistazo a lo que viene siendo la próxima jornada. Así que vamos al lío. Y es que estrenamos en este podcast una sección de Solar. Javi, nos gusta pues detenernos en este Fantasy Manager. Sí, señor. A Joaquín le gusta mucho el fantasy y como tal, pues orar también pasa por ser una de las claves. De hecho, me consta que parte del equipo de Joaquín está dándole durísimo a Sorar, con lo cual, bueno, pues lo hablamos, compartimos esa pasión y dijimos, vamos a hacer una pequeña sección de Sorar donde podamos hablar de alguna de las novedades que nos trae este juego cada semana. Ojo, cuidado, Universo J, expandiendo su... puede haber ahí más gente donde pescar, El Universo canal de J, moda, el canal de moda. canal de moda, exactamente. Pues cuéntame, ha habido novedades en cuanto a las competiciones y eso cabe destacar sobre todo la Caped de 240 límites, ¿no? Sí, señor. De hecho, a partir del 30 de enero, o sea, esta misma semana, ya vamos a tener disponibles las novedades que nos enseña Sorar para este 2023. Un poco para que lo entiendas, de hecho, tú me comentabas, Antonio, y me decías, Sí. oye, podemos hablar de los nuevos fichajes y relacionarlos un poco con Sorar, ¿no? Para comprar esas cartas o ver qué precio tienen y tal. Yo te dije, no, ¿por qué? Porque en ese momento esa carta ya ha subido mucho de valor. Me refiero, es interesante pillar la carta cuando no se está hablando absolutamente nada de ella, ¿no? Porque es cuando la compran más barata. En el momento en el que hay cualquier rumor, se dispara para arriba. Mira, te voy a decir una cosa que además es una curiosidad. Eh, Cuando Bueno, Fabricio Romano mete un tweet, sobre todo un jugador del que no ha hablado todavía, bueno, es que sí. vuelan del mercado las cartas que hay de Sorar. A ver, un tuit bueno, me refiero. Que sea de un jugador que se va a mover a otro equipo. ¿Por qué? Porque normalmente un jugador que se mueve de un equipo a otro
su estatus suele cambiar para mejor. Luego podemos hablar de otras situaciones en las que este cambio no es para mejor. Por ejemplo, jugadores que llegan de la MLS y lo hacen a Europa. Un caso sin ir más lejos. Tati Castellano era una de las cartas más valoradas que había en Sorar. ¿Por qué? Porque era el pichichi de la Major League Soccer. Ya sabemos que en el Girona, aunque no lo está haciendo mal, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? Esos son factores Claro. que te podemos tener en cuenta. Pero bueno, que me he ido un poco por las ramas. ¿Qué es lo que va a sacar Sorare de nuevo? Pues Sorare ha sacado un nuevo formato, sobre todo de colocar tus cartas, que le ha llamado los cap. Cap, que significa un límite. Un límite de... en este caso tenemos los cap 220 para limitada, los cap 240, los cap 270. ¿Qué significa? Que la suma media de tus puntuaciones, de las puntuaciones de esos jugadores, del L15 de los últimos 15 partidos, no puede superar 240 puntos todas juntas, o 270 o 220, según vaya a competir. Esto se va a mantener tanto en Limited como en el resto de rarezas. Y la siguiente interesante es la Rare, que es la de 220, 240 y 270 también. Entonces son novedades muy interesantes porque a partir de la semana de estas próximas Game Weeks ya todas las competiciones de Solar van a funcionar así. Eso significa principalmente que competiciones muy interesantes como la Underdog y la Specialist desaparecen. Con lo cual nos vamos a tener que centrar ahí. Problema que tenemos, pero también oportunidad que tenemos. Al haber un cap, al haber un límite, por ejemplo, jugadores que estén muy en forma, como, no sé, por ejemplo, Parejo, ¿vale? Que puntúa siempre muy bien. Parejo, meterlo en cualquier cap supone consumir una media de puntos muy alta, ¿vale? Vas a tener ese tipo de problema. En la cap 240 de Limited, nosotros vamos a ir siempre a intentar obtener el umbral. En el momento en el que esa cap 240 nosotros pasemos de 250 puntos, nos van a dar $5 toda la Game Weeks, lo cual es un puntazo, la verdad. Pues tenemos que ir a pescar jugadores que tengan un L15 que sea bastante accesible. Al final, si son 240 puntos, haz la división. ¿Qué te sale? Si 240 puntos, ¿vale? Que necesito entre 5 cartas, lo divido entre 5, me sale que tienen que tener una puntuación media de 48. O sea, con 5 cartas con un 48 de media L15, podría perfectamente competir estas competiciones. ¿Qué pasa? Que hay truquitos o cartas que ahora mismo tienen un L15 un poquito más abajo. Y ahí es donde tenemos que apuntar y ahí es donde tenemos que ir. Claro, jugadores que tengan cierto margen de mejora, ¿no? Que todavía no lleguen a ese margen, a esa media de 48, pero que puedan subir, puedan llegar a esos Que 48. por diversas circunstancias, normalmente lesión o porque no han contado para el técnico, alguna circunstancia similar, pues su L15 ahora mismo está un poquito deformado para abajo. Y son ese tipo de cartas que tenemos que aprovechar e ir a por ellas. Por ejemplo, mira, te pongo un caso. Tengo una carta que es buena, una carta que a mí me encanta, que es la de Robbie Lenormand. Robbie Lenormand tuvo una lesión, no sé si lo recuerdas, antes del Mundial, por eso bajó bastante su precio. Tiene unas últimas puntuaciones que son una barbaridad, pero su L15 no pasa de 53. No estaría en esos 48 que te he dicho, pero colocar a Robbie Lenormand en mi cap 240 me mola mucho. Porque sé que su L15 es de 53 puntos, comparado con un L5 que tiene actualmente de 61. O sea que su media de los últimos 5 partidos es altísima, pero su media de los últimos 15 más o menos es permisible. Te Vale. tiro un nombre, a ver qué te parecía. Bien, bien, bien. Me gusta porque me da la sensación de, Javi, que en Solar, también me gusta esta perspectiva que ofrecemos Sí. aquí en Jueguin, porque, claro, como yo pues no estoy metido en Solar así plenamente, pues me puedo ofrecer o puedo realizar preguntas que a lo mejor gente de mi nivel pues, pueda hacerte, ¿no? O se la está planteando, claro. Claro. Y o sea, me da la sensación de fuera que Solar, o sea, cada temporada o cada cierto tiempo se tiene que ir renovando, ¿no? Va Sí, realizando cambios, ¿no? Para mantener activo, que haya cierta competitividad entre los mantener usuarios. el interés, mantener la competitividad y también ir regulando su actividad para que también sea una fuente rentable para los managers que han invertido parte de sus activos en Sorar, para que puedan seguir obteniendo beneficios, porque al final, bueno, pues hay obviamente una inflación que afecta a todo el mundo y al final este no deja de ser un juego de especulación también por un lado, pero también de recompensas, ¿no?
de rewards. Te tiro otro nombre, ¿vale? Que creo que tiene un L15 bastante interesante para fichar. Luis Milla. Tiene un L15 de 49. O sea, casi se adaptaría a esos 48 puntos de media que hemos necesitado. Solo nos superaría en un puntito. Luis Milla es un tipo que por cómo funciona el método estadístico de Sorar puntúa súper bien. Puntúa súper bien. Vale, genial, pues nos lo apuntamos a tanto Robin Lenormand como Luis Milla. Esto empieza, lo que viene siendo esta Game Week, ¿no? Me Sí. decías, y ya se queda para hasta final de Sí, temporada. esto ya, en principio, los cambios de Sorar son a largo plazo, con lo cual hace ya varios meses que informaron que iban a llegar estas cap. En principio hablaron de la cap 240 nada más. Esta en la cual con mi galería limitada podía obtener $5 y con mi galería Rare, si traspasaba los umbrales marcados, podías obtener $50, ¿vale? Eso fue lo que informó Sorar de estos cambios que iban a realizar, y lo que han hecho ha sido, ahora a la hora de anunciarlo todo, lo han ampliado. Se han dado cuenta que si quitaban muchas competiciones, la gente que tiene galerías potentes, yo por ejemplo tengo 100 y pico cartas limitadas y 40 y tantas rare, claro, si me quitan competiciones, me quedo con parte de mi galería bastante inservible, ¿no? A mí lo que me gusta es competir y me gusta jugar. Y también hay gente que bueno, que si tú tienes una cap 240, donde tienes un equipo más o menos montado con esas 240 de media, pero de pronto se te escapa un poquito la media y en ese momento pues no puedes tradear con jugadores ni vender una carta para comprar otra y tal, pues entonces han puesto también la 270, por ejemplo, que son un poquito más amplias, seguramente más difícil de pescar premios, pero donde también podrás competir. Así que muy interesante. Otro jugador que te tiro pues sí, aquí, mientras Guido Rodríguez, cuidado con Guido Rodríguez. Cuidado con Vale. Guido Rodríguez, porque desde que volvió con Argentina tiene sus puntuaciones bastante bajitas. De hecho, desde que volvió con Argentina ha hecho un 38 y un 39, nada más. O sea, eso es una puntuación bajísima. Yo creo que Guido es un tío que siempre ha puntuado alrededor de entre 50 y 60 puntos y hace tiempo que no llega a esas puntuaciones. Yo lo he comprado su carta en Rare, la he cambiado por una que tenía, y yo creo que para las Capet con 38 y 39 en el acumulado de los dos últimos partidos, tiene un L... Además, tiene un L15 clavado de 48 del que hemos hablado. Puede ser una carta súper interesante. Vale. Y ya para terminar, ¿qué puntuación hay que alcanzar para obtener ese premio de 5 euros o el de 50 que comentabas antes? 250 puntos. Problema que existe. No hay capitanía, que la capitanía suma un 20% más. Y tampoco hay experiencia. Con lo cual los jugadores tienen su puntuación base. No tienen un porcentaje añadido. Ninguno. Vale. Entonces, ¿qué ha dicho Sorar? Que vamos a ver cómo evolucionan estas competiciones. Yo creo que ellos habrán hecho sus estimaciones en función del histórico de datos de usuarios, competiciones, alineaciones, etcétera, que tienen, y habrán previsto que se van a rascar premios, pero de una forma sostenible también para la plataforma. Pero también han dicho que si esto se vuelve una locura y que hay muchas quejas por parte de la comunidad, pues intentarán cambiarlo. ¿Por qué? Porque es difícil. O sea, nosotros, si quitas la capitanía del medio, que es un 20%, y quitas, bueno, pues la experiencia también, pues el grado de dificultad aumenta. Y solo te quiero decir una última noticia, Antonio, porque sé que estas cosas te encantan. Ya Sí. sabes, estás informado, no de primeras, pero sí de oídas, de que aposté por... Que yo soy prácticamente medio ver. chileno. Ah, No, sí, no, sí, no, claro. no, no tiene nada que ver Málaga, por suerte. Málaga ya me buscó la No, ruina en mejor, Sorar, mejor. así que no vuelvo a caer en esa. Pues, aquí lo tenemos. Esto, espérate que me ha subido la puntuación, calla. Pero te Vale. quiero sacar las puntuaciones que he obtenido en América esta semana, ¿vale? Era una semana rara, ¿vale? Había pocas Yo, jornadas. mi- mientras tú lo buscas, te tengo que decir que mi padre está en Chile ahora mismo. El otro día fue a visitar el estadio del Colo-Colo, el Estadio Nacional ¿Sí? de Santiago, de Chile. Y nada, que si quieres algo de. No sé si la Universidad Católica de Santiago, supongo que sí. Sí, sí, sí. La Universidad Católica es Y no- de Más, Santiago. creo que mi padre el otro día estuvo en el estadio de la Universidad Católica, o sea, Que está en obras, o sea que puede ser, pero puede ser. Puede ser. pero por fuera, ha estado en muchos estadios, pero por fuera, ¿no? Pues Eh, ahora mismo te rasco, ahora mismo, de aquella manera. Es que, claro, a mí Sorar me dice un dato y Sorare Data, que es donde nosotros solemos mirar todas estas cosas, me dice otro. Pero bueno, te voy a decir el de Sorare Data, que es el más bajito. En América sí. Limitada, con 415 puntos con la Universidad Católica, he hecho un premio Tier 1.
voy el 11 de América y además esto ya está más que cerrado porque no quedan cartas en juego. El 11, ¿vale? De todos los participantes. Y ¿Y en qué vas a dar? América... ¿Pues? Un premio Tier 1. Una carta Tier 1. Suele estar valorada entre 50 y 60 euros aproximadamente, la carta que te regalan. Y en América Rare, que es el premio con las rarezas Rare, he quedado el 11 también, con 365 puntos. Así que la Universidad Tremendo, ¿no? Católica dando resultados en la primera jornada de juego. Tremendo. Ya Universidad Católica para toda la vida, Sí, sí, ¿no? a Vas a muerte. hacer. Lo que pasa es que el día que vaya a la Universidad Católica mal, tienes que cambiar de equipo, ¿no? Bueno, al final es un equipo grande allí en Chile y, bueno, no todas las jornadas van a salir así, obviamente. Habrá jornadas que, que no salga la cosa igual. Pero Totalmente. bueno. Bueno, estrenamos una sección de Solares. Deciros que toda la semana vamos a comentar distintos temas. Hoy ha tocado por la novedad que ha incluido Solar en los últimos días. Pero iremos hablando, iremos haciendo recomendaciones. Si queréis dejarnos ideas Eso te iba o a decir, de preguntas. hecho casi lo más interesante es que nos dejen, aunque nosotros tenemos conversación más que de sobra de temas que nos gustaría ver, pero que nos dejen un poco las novedades o las cosas que la gente quiere saber, ¿no? Consejos o anotaciones en la pestaña de comentarios de iVoox o incluso en YouTube, ¿vale? De cositas que les gustaría conocer alrededor de la plataforma y lo tratamos. Exactamente. Y para terminar, hacemos repaso rápido de lo que viene siendo la jornada 19 que se disputa este fin de semana, con partidos bastante interesantes. Por ejemplo, veo ahí un Osasuna Atlético que va a estar también bastante movidito en el Sadar. Vemos ahí un Sevilla-Elche que tiene que ser ya la confirmación del Sevilla de que sale los puestos de abajo. Pero sobre todo nos tenemos que centrar en ese Real Madrid-Real Sociedad. Partido muy interesante. Después, a mí me da la sensación de que va a quedar un poco deslucido por el cansancio que van a arrastrar de los encuentros de la Copa del Rey, pero va a ser una buena prueba de toque para el conjunto de Ancelotti en el Bernabéu. Para el conjunto de Ancelotti y para el conjunto de Yago Arrasate, decir, de Manuel Alguacil, ¿no? Que también está... Que la Real Sociedad va tercero, que no nos lo queremos, pero que va tercero, que le saca un buen número de puntos al cuarto, al perseguidor, que es el Atlético de Madrid, y que creo que ya está en un punto en el que la Real Sociedad se está planteando cosas bastante serias, ¿no? Yo creo que la Real Sociedad, haciendo un buen papel en Europa League y en Copa del Rey, y metiéndose en clasificaciones para Liga de Campeones, sería una temporada de verdad como pocas hemos visto. Creo que desde aquella de Nija Kovacevic, cuando estuvo a punto de ganar la Liga, pues pocas temporadas como esa nos regalaría el equipo de Imanol Alguacil. Quizás, no sé si será en Copa o será en este partido de Liga, pero probablemente veamos la titularidad de Oyarzábal y eso siempre también es bueno. Sí, yo creo que tiene que estar al caer ya en Liga. No sé si para lo que tú decías, para la Copa o para la Liga, pero parece que Oyarzabal ya va dando pasitos para estar de nuevo a tope. Pues nada, Javi, yo creo que ha quedado un programa bastante guay. Todos los que estéis escuchando, apoyad lo que viene siendo el contenido, y si queréis, pues comentad lo que hemos dicho antes, ideas para la sección de Solar, o pues también nos podéis comentar acerca de la Copa del Rey, por ejemplo, o de este enfrentamiento del Real Madrid-Real Sociedad. Javi, un placer. Un abrazo, Antonio. Nos escuchamos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.